Vamos a revisar esta PYME que me dice que está en una economía hiperinflacionaria. Lo que nosotros debemos calcular es el resultado por exposición a esa inflación. Esa inflación me la da es el INPC del Banco Central de Venezuela, que no es más que aplicarle un índice a todos los elementos no monetarios y traerlos a la fecha de cierre. Ahora bien, para poder calcular la variación de posición monetaria. ¿Por qué calculamos esta variación de posición monetaria? Porque las partidas monetarias se ven afectadas por la inflación. ¿Por qué? Porque están a su valor nominal, a su valor de cambio. En cambio, las no monetarias, a través de un índice por inflación, se pueden proteger de ella. Vamos a ver la metodología. Coloco mi valor histórico de la efectivo, es 600, su valor corriente es el mismo, es 600, está su valor de intercambio. Ahora bien, el inventario me dice que el inventario final es 6.800. Ese inventario final está compuesto por una materia prima, unos productos en proceso y unos productos terminados. Esa materia prima la compraron el 19 de diciembre, entonces su INPC es dividir el mes de cierre entre el mes de adquisición. El mes de cierre fue el diciembre 22 y la fecha de adquisición fue diciembre 22. Tengo otra materia prima que compraron el 22 de noviembre, divido el mes de noviembre, el mes de diciembre, que es fecha de cierre, entre el mes de noviembre, que fue fecha de adquisición. Tengo productos en proceso y tengo productos terminados. Los productos terminados me dice que la materia prima la adquirieron en el mes de septiembre, pues divido el mes de diciembre entre el mes de septiembre para poder aplicar el índice. Sumo cada uno de esos valores corrientes y me da 9.812. Esos 9.812 los coloco en el inventario. Después me consigo las cuentas por cobrar, son monetarias y las coloco a su mismo valor. Vengo con la maquinaria, reviso el ejercicio y la maquinaria me dice que la adquirieron el 15 de octubre. Entonces hago una cédula, coloco el valor de la maquinaria, coloco su INPC es diciembre 2022 entre el mes de octubre. Lo mismo tengo que hacer con la depreciación. Coloco la fecha de adquisición de la maquinaria, el costo de la maquinaria y el gasto de depreciación. El gasto de depreciación me dice que la maquinaria dura 5 años. Esos 5 años los traigo a meses y me da 60 meses. Entonces el gasto de depreciación sería su costo entre los 60 meses por los 2.5 que ya se consumieron. Me da 573. Cuando vengo al ejercicio me doy cuenta que no tiene depreciación, no tiene gasto de depreciación. Es por ello que debo ajustarla. ¿Por qué? Porque la utilidad está sobreestimada. Le abono a la depreciación acumulada, que es de naturaleza acreedora, incrementa por el haber, y le cargo a la utilidad no distribuida. Una vez que yo hago ese ajuste, luego le aplico el índice de inflación a esa depreciación. Ese índice de inflación es el mismo que el de la maquinaria. Es inherente a la maquinaria. Entonces me da 873. Y lo coloco aquí. Luego voy bajando en ese estado de situación financiera y me consigo las cuentas por pagar. Son monetarias. Me encuentro las cuentas por pagar a largo plazo. Son monetarias. Luego vengo con el capital social. Me dice que esa empresa comenzó su actividad económica el 1 de enero del 2022. Me coloco en el capital social y divido el mes de diciembre, que es fecha de cierre, entre el mes de enero que se conformó la pymes. Y me da 12.521. ¿Qué ocurre con el capital social? El capital social yo lo debo colocar igual, pero debo abrir una línea donde se llama variación de capital social, que es el que estoy ajustando. Y entonces
coloco por diferencia los 4.000 menos los 12.000 que me da, los 12.521 me da 8.521. Después vengo con la prima de acciones. La prima de acciones le hago una cédula y la cédula de esa prima es de el mes de enero, lo multiplico por el INPC, diciembre 22 entre enero 22 y me da 3.130. Y la utilidad no distribuida, debo calcular un promedio. Entonces vengo para acá y simplemente sumo todo el mes de todos los meses del 2022 y lo divido entre 12. Entonces me vengo para acá y la fecha de la utilidad sería dividir el mes de diciembre entre el promedio de todo el año. ¿Por qué? Porque la utilidad no se sabe en qué fecha exacta se adquirió. Entonces me da 3.820 y coloco la utilidad de 3.820. Ahora bien, necesito calcular el REMES, que es el resultado por exposición de la inflación. Ese resultado por exposición lo calculo de la siguiente manera. Sumo el total activo, le resto el total pasivo y le resto el capital, le resto su variación, le resto la variación le resto su prima en acciones y le resto la utilidad. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos calcular es la variación de posición monetaria. ¿Cuánto se vio expuesta esa posición monetaria? Si hubo pérdida o ganancia. Ahora bien, entonces tengo que calcular la variación en cuanto incrementó el inventario. El inventario incrementó en 3.012. La maquinaria incrementó en 7.190, la depreciación en 300, calculo el total activo. Lo propio hago con la variación de capital, la variación por prima y la variación en utilidades. Hago un mayor T de resultado por exposición a la inflación y cargo abono según la naturaleza y me da 2.641 de exposición a la inflación.